Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston.
Cambiamos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Qué bendición de poder estar una mañana más, un sábado más con todos ustedes. Aquí yo detrás de bambalina bailando en la silla. Y mi madre me dice, deja de moverte tanto, pero ¿cómo no me puedo dejar de mover? Si siempre rebozo de felicidad, siempre la pasión, el contagio de los profesionales que vienen a este programa. De eso se trata la vida, de esos momentos felices que nos regala la vida. Hoy es un día especial porque nos despertamos, pudimos abrir los ojos, pudimos estar en cada uno de nuestros proyectos y agradecida de Dios siempre. Darle la bienvenida a este programa, a este humilde programa que se hace con amor, con pasión y que también pues lo componen, como ya dije, muchos profesionales comprometidos con la educación y con la verdad. Querida familia, líderes comunitarios, madres, padres, profesionales, seguidores de nuestra misión, siempre abrimos este espacio precisamente para abrir esa ventana hacia ideas, hacia proyectos, hacia cosas importantes que se deben de hablar, temas importantes como el de hoy. Vamos a tratar el miedo. ¿Qué te paraliza? ¿Por qué el miedo no te permite ser? ¿Por qué el miedo no te permite desarrollarte? Vamos también a tratar un tema muy importante de cómo la comunicación va de la mano con un liderazgo. Y tendremos también una líder, Magari Troncoso, quien estará pues precisamente hablando de ese liderazgo, esa trayectoria y cómo ella está impactando la comunidad latina. Por supuesto, nuestro querido amigo, colaborador, neurocoach, Jorge Friada, también con la palabra de aliento. Tenemos un contenido muy importante, así que no te muevas de ahí. Recordarte que este espacio da precisamente esa voz a los derechos, a las políticas públicas, la salud emocional, la educación especial, la equidad, la accesibilidad y testimonio precisamente que inspiran de líderes que están impactando precisamente para hacer un mundo mejor, para cambiar su comunidad. Este programa siempre trata de la inclusión, hablar de la empatía activa, siempre, no pasiva, esa autonomía que necesita para que nuestros seres queridos tengan una participación plena en la sociedad. La comunicación siempre como herramienta de libertad, porque cuando tú educas, pues da esa libertad en ese cerebro para que las personas se puedan expandir y no vivan precisamente del miedo, porque los conocimientos empoderan. El conocimiento pues ayuda a que precisamente ese individuo se pueda emprender en diferentes áreas. Y también precisamente lo que hacemos en este programa es celebrar la diversidad, porque es que todos somos diversos, todos somos únicos y todos somos ese ente que puede aportar precisamente algo especial desde su diversidad. Agradecer siempre al canal de televisión Discapacidad TV para todo el mundo, como dicen ellos, hola mundo, estamos en vivo a través de Discapacidad TV y nuestro canal en YouTube Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Siempre iniciamos con una cita todos los sábados y esta dice así: las dificultades no llegan para detenerte, llegan para enseñarte la fortaleza que aún no sabías que tenías. Cada desafío es una oportunidad para crecer, levantarte y descubrir de qué está hecho. Y de verdad que sí. Las dificultades primero pues rompen esa creencia común
Los problemas, pensamos muchas veces que son un castigo o el final. Y la realidad es que nos van formando, el proceso nos va enseñando y nos va pues sacando esa resiliencia, como digo yo siempre, que teníamos, que estaba ahí dormida, pero que era precisamente que esa dificultad de llegar a tu vida para empujarte. Es muchas veces esa fuerza que nosotros tenemos dentro y que es necesario que esos procesos, esos latigazos de la vida vengan para sacar eso tan importante que hay dentro de nosotros. Los desafíos son oportunidades para crecer. El crecimiento no ocurre con la comodidad, porque si estamos tranquilos, pues entonces, ¿para qué entonces crecer? Porque estamos ahí tranquilitos. Entonces, cada reto, pues entonces lleva consigo el aprendizaje de quizás paciencia. Por ejemplo, mi hijo, el proceso de él me ha enseñado a ser más paciente. La resiliencia que muchas veces pues está ahí, como digo yo, dormida, pero es necesario que ese reto pues nos enseñe lo resiliente que somos, ese amor incondicional y esa sabiduría a través del proceso. Y es por eso entonces que yo te invito a eso, a que viva y aprenda de las dificultades, porque de ella es que vamos a aprender el verdadero yo. De la comodidad, no. Pero si te levantas y descubres de qué está hecho, yo sé que podrás hacerlo. Y así de la mano de esta cita, quiero invitar a nuestro querido amigo Jorge Friada con la palabra de aliento como todos los sábados. Y hoy él la titula Enfocándonos en lo que realmente importa. Adelante, querido Jorge. Gracias, querida Raquel. Qué placer enorme estar como cada sábado aquí en Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Y muchas veces me preguntan, ¿qué es el coaching? ¿Qué es el neurocoaching? Y siempre me gusta responder que tiene que ver con tres aspectos fundamentales de nuestra vida. Tiene que ver con el ayudar a la persona a darse cuenta de cuál es su origen, de cuál es su identidad, de cuál es su propósito en esta vida, pero también enfocarse en lo que realmente importa, enfocarse en todo aquello que le ayude justamente a encontrarle el verdadero sentido a esta vida y también hacerse cargo, responsabilizarse de sus actos, de sus decisiones y elecciones. Esas decisiones, esas elecciones que tomamos diariamente y que marcan, van a construyendo nuestra vida en todo momento. Y hoy quiero hablarte de un tema de vida o muerte. Sí, así como lo oyes. Porque si nos vamos a enfocar en lo que realmente importa, nos vamos a enfocar en la peor de las discapacidades. Sí, así como lo oyes. Y estoy hablando de la discapacidad espiritual. En la incapacidad de reconocer a Dios. En la incapacidad de creer en ese Dios que nos ha creado a todos, que ha creado todo lo que existe. Pero no solamente en creer en Él, como muchos piensan, sino en creerle a Él. En obedecerle en todo momento y en todo lugar. Porque eso es lo que marca la diferencia de nuestra existencia. Y de esto no nos podemos callar. No podemos dejar de hablar de aquello que importa de verdad. Por eso, hoy te invito a pensar, hoy te invito a reflexionar. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Qué es lo que domina tu pensamiento, tu mente? Esa mente que creó Dios también. Y que tiene que estar enfocada en aquellos temas que importan de verdad. Sabemos muy bien que toda discapacidad en principio parece un obstáculo, pero muchas veces nos lleva a aprender lecciones que de otra forma no podríamos asimilar. Pero la discapacidad espiritual solo se vence cuando tomamos la decisión de creerle a Dios, de hacer lo que Él nos pide que hagamos y de vivir esa vida con propósito y llena de sentido que Él quiere que vivamos. Por eso te invito hoy a que comiences a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida llena de sentido.
una vida en la que realmente todo valga la pena y cada día te levantes pensando en lo que importa de verdad. Excelente, excelente. Enfocarnos precisamente en lo que importa y pues nosotros siempre nos enfocamos precisamente en este programa, en darle esa palabra de aliento, y es lo que nos hace y nos marca la diferencia de otros programas, entendiendo que Dios está en nuestra vida, Él sigue obrando y seguirá pues obrando para que nosotros podamos hacer este trabajo. Querido amigo, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo? Pueden googlear mi nombre, Jorge Friade. Me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en X, en YouTube. Y pueden escribirme también a mi email jorgefriade@gmail.com o a mi WhatsApp personal, más 598-94-760042. Y con todo gusto estaré comunicándome con ustedes. Excelente. Señores, tenemos una cartelera. Ahí estuvo Jorge, que está en Uruguay. Y Magali, que está en Boston. Tenemos también a Clara, que está en Nueva York o New Jersey. Wellington, que está en Miami. Y mi querida amiga Erika Oviedo, que estará con nosotros también, que está en la República Dominicana. Esa es la cartelera, es el menú que yo le ofrezco hoy. No te muevas de ahí. Tenemos con Wellington Peña y Clara Díaz, fundadora de Maestro de Impacto, el tema Cuando el miedo rompe, y celebrando también que ha nacido un nuevo bebé, el libro de nuestro amigo Wellington, que más adelante lo vamos a compartir con todos ustedes, ya disponible en Amazon. Erika Oviedo, pues una comunicadora de una gran trayectoria y conferencista y escritora, estará hablando también de la comunicación y el liderazgo, tema que me interesa siempre aprender. Nunca dejamos de aprender. El que deja de aprender, pues entonces ahí terminó ya su carrera. Magali Troncoso, fundadora de Dominican Development Center. Hoy el tema central, su trayectoria, pero hablar de esa conferencia majestuosa que tiene, International Networking of Women in Solidarity. Ahí vamos a tener esta cartelera. Vamos a nuestra primera pausa comercial. No se mueva porque esto apenas comienza. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pat, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo. Señores, hay unas conversaciones detrás de bambalina, porque es que todos son amigos míos y ellos saben que yo soy una persona bien natural, bien llana, bien precisa. Y hay temas que es importante pues hablarlo antes de irnos al aire. No por eso, no crean que ustedes no se quedan atrás, pues, porque por eso vamos ahora a hablar precisamente y darle la bienvenida a nuestros primeros invitados, que ya son colaboradores, son míos, de nosotros propios, de todos ustedes, de este programa. Ellos no se van para ningún sitio, porque esto apenas comienza. Ya le estamos dando forma a una conferencia que viene por ahí. Wellington Peña y Clara Díaz, fundadores de Maestro de Impacto.
tanto de Nueva York como también de Miami. Hoy con el tema... En tu cama, quiero que te pongas en atención, porque hoy puede ser ese día donde inicia ese proceso de transformación, ¿cierto, Clara? Claro que sí. Bueno, buenos días. Gracias, querida Raquel y este equipo maravilloso de Cambiando el Mundo. Nosotros felices de estar aquí como siempre y como dice Wellington, yo estoy segura que alguien que está mirando este programa en este momento lo estaba esperando. El logo de nosotros, Metamorfosis, dice que lo que tú estás buscando, te está buscando y puede ser que lo encuentre hoy en esta información que vamos a estar compartiendo con todos ustedes aquí. Y hoy... El miedo paraliza, el miedo no nos permite, el miedo muchas veces no nos deja ser. El miedo, ¿cómo rompemos ese miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo, cuándo sentirlo? ¿Cuáles son las sensaciones cuando ese miedo llega y nos pone pues a dar pensamientos que no son de nosotros? Hoy queremos, Clara y yo, hablarles de eso mismo que tú dices, Raquel, de algo que todos en algún momento histórico hemos experimentado y que quizás se está convirtiendo en ese obstáculo para esa nueva relación, para ese proyecto, para eso que tú quieres en tu vida, para tú ser feliz. Hay muchas personas que están buscando fuera, en diferentes espacios, la felicidad y no saben que todo eso vino ya integrado en lo que ellos trajeron a este plano físico. Entonces, esa conversación de miedo, no el miedo que te protege, no el miedo fisiológico que se activa cuando hay una situación de peligro, sino el miedo que te paraliza, que te limita, que te rompe por dentro. Porque hay un tipo de miedo que no solo te detiene, y muchos de nosotros lo sabemos, y quizás tú que estás viendo esta información lo sabes. Hay un miedo que te desconecta de quien tú eres realmente. Y cuando eso pasa, no solo pierdes oportunidades, te pierdes a ti, Clara. Clara, antes de tú hacer tu parte, quiero que entremos a lo de la salud mental, a lo de la psiquiatría, porque aprendí que hay un miedo que va conectado con el iceberg, no, el ice. Bueno, es el hielo que sube, pero que abajo tiene una fuente. Y el iceberg. Ese mismo, el iceberg. Y entonces, el por qué hay miedo, pero hay cosas debajo que pasaron en tu niñez que también provocan y permiten que ese miedo siempre salga a flote. Háblame de eso, Clara. Sí, mira, lo que sucede es esto, hay este miedo, cuando tratamos el miedo clínicamente, ¿verdad? Porque como estaba diciendo Wellington, hay un miedo que es el miedo, el miedo es una emoción que todos lo vamos a experimentar en algún momento. Por ejemplo, una madre que está con un niño en una piscina y ve que el niño se está acercando al borde de la piscina, por miedo ella corre a proteger su niño. Pero entonces, ¿qué sucede con este miedo? Cuando clínicamente las personas que no tratan el miedo y van acumulando situaciones como eso que tú estás diciendo, quizá una experiencia que sucedió en una etapa durante su desarrollo, en una etapa donde ese niño era inconsciente. ¿Y qué pasa? Se incuba esa experiencia no trabajada, no tratada, y eso se queda ahí. Y eso se va desarrollando, pero de una manera inconsciente. Y cuando llega quizá a una edad ya adulta, eso, por diferentes invitaciones que nosotros tenemos durante el curso del día, se sale para afuera. Y es ahí donde nace un brote de desesperanza. Y es lo que lleva a las personas al borde de no quitarse la vida, sino de escapar de este dolor interno que está acabando con nuestra humanidad. Y es ese miedo que tú estás diciendo que se incubó en esa etapa precisamente y no se le puso atención. Hay un miedo que nos paraliza porque no queremos aceptar nuestro pasado, pero tampoco queremos movernos hacia adelante. Más adelante vamos a hablar y a presentar a nuestro bebé, digo yo, porque yo soy su tía. Es el nuevo libro de nuestro amigo querido Wellington, que por tantos años ha estado trabajando, se fue a Colombia, se fue allí, se fue aquí, pero finalmente ya ese bebé está ahí, se puede presentarlo. Ayer teníamos un FaceTime, los tres. Y estábamos sin maquillaje, estábamos bien cómodos, naturalidad. Y Wellington mencionó algo y yo aclaré, no, yo vengo desde muy de familia bien pobrecita. Y porque he entendido que si tú olvidas tu pasado, no sabes quién tú eres, ni sabes para dónde vas. Pero esto no me ha paralizado con mis creencias limitantes que me crié a yo hacer cosas, seguir adelante.
Wellington, ¿cómo podemos nosotros iniciar desde esa partida, aceptando de dónde vengo y entendiendo mi propósito y hacia dónde voy? ¿Cómo yo puedo romper con esos miedos? Hay un tema que nosotros trabajamos mucho y es la reconciliación con tu historia. No para quedarte allí como una residencia, sino para tomar las experiencias que allí viviste y poder de una forma u otra elevarte en este presente. Yo tengo un caso. Espérate, mira qué lindo se ve ese libro ahí. Ay. Yo lo tengo aquí físico también. Yo voy ahorita a comprarlo a Amazon, yo lo voy a comprar y el otro sábado lo voy a presentar aquí físicamente. Aquí está, ya claro lo tiene ahí. Bueno, pues te cuento que tuve el caso de una joven que le tenía miedo a la oscuridad. Nosotros, lo que trabajamos con la condición humana, apoyándole a elevarse, en mi caso yo trabajo el desarrollo personal. Clara tiene un plus en lo que yo hago, porque Clara también trabaja la parte psiquiátrica, que es lo bonito de esa combinación del desarrollo personal, cómo yo puedo, una vez que sano, elevarme con las herramientas que le damos en los diferentes espacios que hemos creado. Y esta niña, bueno, ya es una mujer de 22 años, le tenía miedo a la oscuridad. Empezamos el proceso, adivina qué descubrimos, que esta niña a los 7 años fue violada reincidentemente por papá y sus 2 hermanos, y lo hacían en la oscuridad. La asociación que su cerebro tuvo en el proceso fue con la oscuridad, no con la violación, porque nuestro cerebro tiene la capacidad de temas que te impactan tan fuerte que tú no puedas manejar, para que tu corazón no explote, lo guarda en el subconsciente y hace como que no sucedió. Una vez que yo lo saco a la luz, me lo reconcilio, entonces libero el presente, el aquí y el ahora, y doy chance a la nueva identidad, a la nueva versión que nace de mí. Entonces, yo creo que por eso es importante abrazar ese pasado, pero abrazarlo consciente, entrar en conciencia, hacer esa mirada desde el amor que construye el presente. Y una vez que tú vas a ese pasado con el corazón repleto de amor, no va a ver esto con dolor, sino que lo va a ver desde ese momento histórico que tú quieres sanar ese quiebre, curar ese quiebre, sanar esa herida para venir al aquí y disfrutarlo con intensidad. Clara, ¿cuáles son los pasos? Por ejemplo, nombrar eso que me permite eso que no me permite seguir adelante. ¿Por qué tengo miedo? Bueno, ya esa paciente o esa persona hizo una conexión. Tengo miedo a la oscuridad por esto que me pasó. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? ¿Y cuáles serían los otros pasos a seguir para romper con esa situación que no me está permitiendo pues seguir adelante? Excelente. Muchas veces el miedo, cuando no se atiende, ese miedo no atendido, se convierte en un sufrimiento silencioso. Entonces, el paso principal es, yo siempre le digo a las personas, especialmente clínicamente, cuando llegan, el primer paso es vamos a evaluar. ¿Verdad? Vamos a evaluar, vamos a buscar, vamos hacia adentro, vamos a viajar hacia tu corazón y buscar identificar en qué momento de la historia fue que pasó ese trauma, desde dónde viene esa fobia, qué está provocando en ti esa ansiedad. Y le ponemos nombre y apellido. Tan pronto lo identificamos, tú ves que inmediatamente la gente dice, wow, con razón es esto, es buscar. Paso número 1 es identificar, ponerle nombre y apellido. Tan pronto lo identifica, comienza a disminuir, como no a desaparecer, va a estar ahí siempre, pero por lo menos sabe. Tengo miedo a la oscuridad porque quizá de niña me tenían metida en un closet. Ya de niña me asustaban y se apagaba la luz. Entonces de ahí viene ese miedo, es ahí donde está. Es como tratarlo de una manera orgánica. Pero me encanta la medicina orgánica porque vas a la raíz, vamos a la raíz, vamos a bajar a donde se incubó. Yo lo llamo que el miedo que se incuba, como un virus que está dentro de ti, pero está incubado. Y tú no, hasta que no lo identificas, y es muy importante lo que tú estás diciendo, Raquel, eso es identificar. Paso número 1, es aquí donde está el problema, vamos a trabajarlo ahí. Excelente. Wellington, si quiere aportar a otro paso, digo yo, buscar apoyo, quizá con personas que, precisamente profesionales, pero también personas que hayan vivido el proceso. Por ejemplo, yo tuve un encuentro con alguien que precisamente antes de salir a esa actividad le pidió a Dios que yo estuviera ahí. Y ella me contó, ella me dice, no, porque yo tengo mucho trauma. Y yo, mira, yo soy la reina del trauma, dime uno.
Y cuando me dijo el de ella, yo le dije, yo también. Y empecé a decirle, dice ella, dije, no, pero yo sabía que había un propósito en conocerte. Y yo le dije a sí mismo, yo pues entendí que yo no puedo controlar mi pasado. Ahora sí, yo puedo controlar mi presente y mi futuro. Entendiendo en lo que sí puedo hacer y perdonar a aquellos que dieron de lo que tenían en su corazón. Wellington. Claro, por eso nosotros siempre decimos, Raquel, y a ti que nos está viendo el día de hoy, que cuando tú eliges vivir en transformación es un estilo de vida, termina convirtiéndose en un estilo de vida. ¿Por qué? Porque desde el momento que entras vas a estar limpiando y una identidad tuya que superó algo que de una forma u otra fue provocando ese bloqueo y te fue rompiendo a lo largo de tu historia, sale otra nueva y sale otra nueva y tiene que seguir trabajando de todos los días. Por ejemplo, 3 puntos clave que yo pude identificar y que están en el libro incluso, es que el miedo distorsiona tu identidad, o también el miedo te encierra en una zona cómoda que no es cómoda. Y la gente lo sabe, Raquel. La gente sabe que no está cómodo, pero no sabe qué es lo que está pasando. Y por último, el miedo te roba el futuro antes de que llegue a ti. Por eso es importantísimo identificar qué es lo que está rompiendo tu vida. ¿Cuál es ese miedo que te tiene? Pero aquí está la verdad que puede cambiar todo en tu vida. El miedo no desaparece cuando esperas. El miedo se transforma cuando avanzas. No necesitas dejar de sentir miedo. Necesitas dejar de obedecerle. Porque al final el miedo solo tiene el poder que tú decides darle. Clara, cambiar la perspectiva, la narrativa. En vez de decir, ¿por qué a mí, pobrecita yo? Mira que tengo un hijo. Mira cuántas cosas estoy haciendo por tener un hijo con discapacidad. Porque empecé a preguntarme, ¿para qué? ¿Para qué esto me pasó? Vamos a ver, ya vi, ok, vamos a trabajar, vamos a ver cómo podemos levantar a otras personas a través de mi proceso, Clara. Claro que sí, me encanta la idea, cambiar el lenguaje, no verlo como que, ay, esto es un castigo, como digo muchas personas, esto me sucedió para derrotarme, es un aprendizaje, todas las experiencias, el mismo miedo, el miedo es un maestro. ¿El qué te está diciendo ese miedo? Te está diciendo quizás que es el momento de que te levante, es el momento de que te lance, te tiene que lanzar. Y muchas veces, por ejemplo, no es debilidad sentir miedo, porque es una emoción que por miedo muchas personas están haciendo cosas que lo están llevando a alcanzar eso que tanto anhelan. Es muchas veces tu sistema nervioso diciéndote, ya basta. Ya basta de estar con ese miedo que te está paralizando, ese miedo que te tiene a ti parqueado. Entonces tu sistema nervioso se pone en un modo de alerta constantemente y la mente llega un momento que la mente se cansa de estar cansada y te empuja a hacer lo que tú tienes que hacer. Entonces no es ver el miedo. Yo en mi experiencia yo identifiqué desde dónde venía ese miedo que yo tenía, lo comencé a trabajar y lo hice mi aliado. Y el miedo siempre a mí me encanta sentir miedo cuando voy a hacer cosas, porque si no me da miedo es porque no voy a tener logros grandes. Es sentir ese miedo con amor, y desde el amor, por eso yo digo, la sociedad allá afuera me está diciendo que las enfermedades del siglo XXI ahora mismo es la ansiedad, la tristeza, la depresión, y que yo le estoy diciendo que la medicina para todo eso es el amor. Háblale a ese miedo con amor, mientras más les corra, más grande lo vas a sentir. Decía Bruce Lee, para tú vencer el miedo, tienes que enfrentarlo. Ven miedo, ven, echa para acá, que juntos lo vamos a lograr, con amor. Excelente, ya vamos entonces a darle la bienvenida al nuevo bebé que acaba de salir en Amazon. Háblame de este proyecto, cómo nace. Yo sé tu trayectoria, sé el proceso que te costó hacer ese libro. ¿Qué se siente ser escritor? Mira, Magali es escritora, Erika es escritora, yo soy escritora. Estamos felices porque sentimos esa alegría que se siente precisamente cuando nace un nuevo bebé, tu primer bebé. Cuéntanos, Wellington, ¿qué es y dónde podemos encontrarlo y cómo nació esto? Bueno, esto nace de la experiencia que tengo en estos 32 años que tengo de trabajar con personas. Yo siempre, mi discurso, mi incidencia pública, mi aporte a cada ser humano que llega a mi vida ha estado relacionado con el miedo histórico.
no el miedo de la emoción o el miedo con lo que nacimos o la respuesta fisiológica que tiene tu cuerpo, sino el miedo histórico, donde te fuiste desarrollando, lo que fuiste escuchando, esa historia de papá y mamá. Entonces, el enfoque, ese 10 años, yo empecé a escribir este libro y siempre me decían, lo lanzo, no lo lanzo, lo lanzo, no lo lanzo, hasta que un día una amiga en Nueva York, yo le propuse que lanzara un libro, ella súper atrevida, Zenaida Méndez se llama, lanzó su libro. Con el desamor en la diáspora, me parece que es el título, y ella lanza su libro y digo, oh, pero mire, ella lo lanzó, qué sencillo es. Y después me voy a disponer a lanzar el mío, que ya tengo más de 10 años hablando del tema, y nace esto, cuando el miedo te rompe, para aportar herramientas, para darte un pedazo de mí, para que me tengas en tu casa, y cada vez que tú abras el libro, tengan mi voz diciéndote, tú puedes, tú vas, hoy no se trata de no tener miedo, se trata de que el miedo no tenga el control de tu vida, porque el día que decides avanzar con miedo, ese día deja de estar roto y comienzas a reconstruirte. Y eso es lo que el libro plantea. Y está en Amazon, así mismo, con el nombre, Cuando el miedo te rompe. Excelente, qué lindo, felicidades. Yo me alegro por ti, todos nos alegramos por ti, porque es una sensación bonita y ya ahora eres escritor. Entra entre los títulos de escritor. Nosotros no miramos títulos, pero es importante cuando ponen escritor, autor. ¡Felicidades! Clara, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Wellington, ¿cómo podemos encontrarlo en las redes sociales? Excelente. Bueno, a mí me pueden encontrar en Maestros de Impacto Nueva York y también a través de la plataforma de Metamorfosis en Instagram. Pueden ir ahí van a ver todo lo que estamos creando aquí en el estado de Nueva York y otros estados. Lo que estamos haciendo un trabajo maravilloso con nuestra comunidad. Queremos que nadie se quede paralizado en el intento a través de los procesos que hacemos para que las personas despierten. Estamos en un momento histórico que se presta para que las personas se eleven, pero si no tienen las herramientas necesarias, las personas van a seguir cayendo, especialmente este miedo bloqueador de vida, este miedo que tiene a muchas personas paralizadas en el intento. Gracias por este maravilloso espacio. Yo estoy segura que a alguien le llegó este mensaje. Y si tú tienes miedo, que lo está contemplando, lánzate. Me puede llamar al 646-260-2176. Clara Díaz, la doctora Amor. Wellington. Es Maestro de Impacto Academy, ahí nos buscan en todas las redes sociales. Y quiero terminar diciéndote que el reto mayor tuyo y mío como humanidad, como seres humanos, mejor dicho, es aprender a saborear la vida. Cuando saboreas la vida no necesitas mucho, necesitas eso que te va a catapultar y te va a permitir vivirla con intensidad e implicación. Gracias, Raquel, y seguimos conectados en este plan de agregar valor al planeta Tierra. Gracias a todos ustedes, señores, y yo me traslado inmediatamente a la República Dominicana, quien está ahí pues tempranito escuchando y escribiendo también todo lo que se ha hablado, porque ella tiene ese don de estar aprendiendo de los demás al igual que yo. Erika Oviedo, comunicadora y conferencista y también escritora, hoy nos va a dar pautas importantes para seguir con ese liderazgo, pero cómo podemos conectar la comunicación con ese liderazgo. Muy buenos días, bienvenida a tu programa, Erika. Hola Raquel, buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes y ciertamente para mí es una gran bendición poder compartir con tu audiencia y con tantos profesionales que agregan valor a nuestras vidas. Y ciertamente sí, estuve tomando notas tanto de Jorge como de Clara y de Wellington. Y el tema que les quiero compartir esta mañana lo voy a vincular a eso que ellos tres comenzaron a decir esta mañana. Porque sí voy a hablar de comunicación y la voy a conectar con el liderazgo, pero la comunicación en la que me quiero enfocar en esta mañana es la comunicación interna y ese diálogo interno que nosotros tenemos todos los días, a cada instante, con nosotros mismos. Y Jorge hablaba del neurocoaching y yo anoté muchas cosas. Y él decía que una de las motivaciones o misiones o visión del neurocoaching es ayudar a las personas a darse cuenta del origen e identidad. Y hablaba Jorge hoy también de enfocarse en lo que realmente importa y hacerse cargo de su vida. Y una de las cosas importantes de la comunicación es hacerla de manera consciente.
tenemos que comunicar conscientemente. Wellington hablaba del aquí, del ahora, y es tener esa presencia. Y para tener presencia, necesitamos sanar algunas cosas de nuestro pasado y necesitamos sanar algunas cosas incluso de este presente, que a veces la ansiedad y el día a día nos abruma y nos aleja de lo que realmente importa. Y hoy precisamente quiero hablarles de eso, de ese liderazgo inicial que debe ser conmigo como persona para yo poder liderar a otros. Y para comenzar compartirles un poquito de este tema, hay un proverbio que me gusta mucho, un proverbio de la palabra de Dios, que dice que ser paciente es mejor que ser valiente y es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. El liderazgo no se trata, a la larga sí, pero inicialmente se trata de uno tomar las riendas de su vida, de hacerse responsable de lo que necesitamos mejorar, de lo que necesitamos sanar. No es administrar a otros. El liderazgo no es ocupar un cargo, sino que comienza con conocernos, con ver esas oportunidades de mejora, con ser responsable en ver, bueno, me pasó en esto en el pasado. Decía Clara de esos traumas que tuvimos en el pasado y que muchas veces ignoramos o simplemente lo ponemos debajo de la alfombra para no sentir o para no asumir la responsabilidad que nos toca como personas para cambiar nuestro presente y también tener un mejor futuro. Y de eso es que yo vengo a hablarles a todos ustedes en la mañana de hoy. Así que comunicación interna en las organizaciones lo conocemos porque es esa parte de la comunicación que se encarga de estar en contacto o de hacer estrategias comunicacionales con los colaboradores de una institución, de que los empleados se sientan escuchados, de que se informen, de que todo lo que hace la compañía, la empresa, la institución vaya consono con su visión, con su misión, pero sobre todo en desarrollo de sus colaboradores internos. Pero para nosotros como personas, tal vez tú digas, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Cómo lo traigo a mi vida? La comunicación interna tiene mucho que ver con ese lenguaje, ese diálogo que todos los días nosotros tenemos. Desde que nos levantamos, ¿cuál es ese primer pensamiento que tú tienes? Cuando te ves al espejo en la mañana, que no siempre estamos muy arregladas, ¿verdad? Que amanecemos un poco con el pelo desbaratado, con algunas ojeras ahí bien marcadas. ¿Qué nos decimos cuando nos vemos al espejo? ¿Cuál es ese primer pensamiento que viene a tu mente desde que tú abres los ojos? ¿Es un pensamiento de, ay, Dios mío, otro día, ay, hoy es lunes, voy para mi trabajo? ¿O es un pensamiento de, ay, gracias porque estoy viva? Yo que creo en Dios, gracias Señor porque tu misericordia se renovó para mí. Gracias porque hoy yo tengo un techo, yo tengo mi casa, yo tengo mi esposo, tengo mis hijos, estamos en salud. Y hoy tenemos la oportunidad de destapar un regalo que es mi día, y yo quiero ser intencional y vivir mi día con propósito. Entonces, es revisar y tener esa conciencia de que yo estoy pensando desde que yo abro los ojos. ¿Cómo interpreto las experiencias que me ocurren? Eso también es comunicación interna. El día a día está lleno de desafíos, de retos, pero ¿cómo yo, desde lo que yo tengo dentro, voy a interpretar las experiencias? Se me ponchó la goma de un neumático de mi carro. Voy a maldecir porque mira lo que me pasó y una serie de palabras. O simplemente voy a ver esa experiencia, bueno, necesito resolver esto. El día lo voy a comenzar un poco más tarde de lo que planifiqué, pero es algo que tiene solución. Es ese ejercicio de ver cómo yo interpreto cada una de las cosas que me han pasado y que me van a pasar en la vida, porque en la vida nos va a pasar muchas cosas diferentes a cada uno y con diferente grado de dificultad para cada uno de nosotros.
Otra de las cosas que tenemos que ver para identificar ese diálogo interno es cómo nosotros recibimos los logros, las victorias, cuando te dan un piropo que te dicen, ay, qué bonita estás. Muchas veces decimos, ¿qué? Este trapo viejo, yo lo compré hace tiempo. Y no hemos hecho ese ejercicio de simplemente recibir un halago con gratitud, ciertamente. Y a veces cuando uno menos lo espera, ayer andaba yo en tenis, en sweatpants, con una suegra, y mucha gente me vio y me dijo, wow, qué linda te ves así. Y yo me lo creía. Y yo llegué a mi casa diciéndole a mi esposo, ay, me dijeron que estaba bella. Pero es aprender, Raquel, a recibir ese halago simplemente en gratitud. Y Clara y Wellington hablaban mucho del amor. Cuando nosotros nos amamos y nos lideramos, aprendemos a recibir esos halagos de los demás sin culpa y sin pensar que el otro lo que quiere es una ventaja o quiere algo de mí, sino que simplemente decimos gracias. La comunicación interna es ese puente entre mi mundo emocional o nuestro mundo emocional y lo que nosotros accionamos y cómo nos comunicamos hacia los demás. Entonces, vamos a ver, ¿qué relación hay entre ese diálogo interno que yo continuamente me estoy diciendo? Tanto Jorge como Clara y Wellington hablaron de lo que nosotros pensamos. De la ansiedad se ha hablado, y la ansiedad son esos pensamientos que nos llevan a ese futuro, que vivimos en el futuro no ha llegado. Entonces, como estamos pensando en lo que va a pasar, en lo que puede pasar continuamente, se hace una película y nos genera ansiedad. Claro, hay otras razones médicas, científicas y psicológicas que nos llevan a la ansiedad, pero muchas veces, la mayor parte del tiempo, se debe a ese vivir y pensar en el futuro. Y una cosa que yo he visto a lo largo del tiempo es, mientras más me relaciono con personas, aprendo muchas cosas de ella, de cada una. Siempre tomo lo positivo y desecho y tiro a la basura lo negativo. Claro. Muchas personas transmiten, hablan, se comportan, generan desde su trauma, desde su paz, desde su confianza, desde su amor propio, desde sus frustraciones. Entonces, cuando tú ves un líder que todo el tiempo está, no, a esto, se ve, y siempre generando tensión en el ambiente laboral o en el ambiente, es porque vayan más detrás. ¿Qué está pasando con esa persona? Quizás no ha perdonado, no está en paz, está viviendo una vida quizás muy, qué sé yo. Entonces, todo líder que transmite, que comunica, que genera, lo que genera es porque es lo que tiene dentro. Claro, bueno, de la abundancia del corazón habla tu boca. De lo que tú tienes es lo que tú muestras. Hay mucha gente que dice, bueno, en una crisis él reaccionó de tal manera, o cuando fulano alcanzó la fama o tuvo dinero, ya es otra persona, o sacó lo peor de sí. No es que cambió, lo que pasa es que eso es lo que tienes. Cuando tú tienes, si tú tienes un árbol de manzana, no te va a parir mangos, sino que va a parir y va a tener manzanas, porque eso es lo que tienes dentro. En situaciones de estrés, un líder va a sacar lo que tiene. Y el liderazgo, si recuerdas, que te comencé a decir que tiene que ver mucho con liderarse uno mismo. Primero liderarme yo, para yo poder liderar a otras personas. Tengo que asumir mi responsabilidad, la responsabilidad de sanar lo que debo sanar. Todos tenemos traumas porque nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y muchas veces, debido a su, a veces, falta de educación, de recursos, etcétera, un sinnúmero de razones, tal vez no nos dieron o no nos equiparon con las herramientas que necesitábamos tener para este punto de nuestra vida. Sin embargo, eso no tiene que limitarnos a nosotros tener un mejor presente, un mejor futuro y tener una mejor vida y darles mejores condiciones de vida a los nuestros. Pero ¿qué tiene que haber? Una responsabilidad de yo asumo mi responsabilidad
de que, por ejemplo, en mi caso, yo soy hija de padres divorciados y a los hijos de padres divorciados nos quedan traumas. Entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad como adulta de que mi vida es mía, de que yo quiero cambiar, de que yo no quiero que se repitan un sinnúmero de patrones que tenían en mi familia, y entonces yo tengo que pararme y decir, bueno, hasta aquí, yo voy a trabajar esto, voy a cambiar esto, pero es asumir ese compromiso con liderarme. Entonces, Erika, recomendaciones finales ya para ese líder que te esté escuchando. Siempre digo también que un líder también influye mucho las personas que está a su alrededor. Por ejemplo, si tú estás con escritores, aunque sea a los 10 años, usted va a escribir un libro. Si usted anda con personas que son y tienen un liderazgo por excelencia y su vida va alineada con lo que es y dice, eso también se va a reflejar en usted. Entonces, tus recomendaciones finales. Bueno, yo tengo algunos pasos prácticos para que ese diálogo interno se vincule y fortalezcas tu liderazgo. Y lo primero es nombrar las emociones. Clara hablaba de darle nombre a lo que a los traumas. Yo te vengo a hablar de nombrar las emociones. A veces no sabemos identificar qué estamos sintiendo. Entonces, si estoy sintiendo miedo, si estoy sintiendo frustración, ansiedad, enojo, tienes que nombrar tus emociones. Antes de responder o reaccionar también tienes que detenerte. ¿Qué estoy sintiendo ahora? Te comentaba que la comunicación se hace de manera consciente. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esto? Esto va a beneficiar y edificar al otro. Tengo que decir esto en este momento. Entonces, lo primero es identificar y nombrar las emociones. Lo segundo, háblate todos los días, en cada instante, como lo harías con tu mejor amigo. Háblate con respeto, con cariño, con compasión. Muchas veces tenemos un látigo en la mano, dándonos así latigazos por cualquier cosa. Tienes que hablarte como si te quisieras. Sí, tus palabras internas influyen en la percepción que tienes a ti mismo. Y en tercer lugar, comparte tus desafíos y éxitos, así como decía Raquel, con tus personas de confianza. Somos la suma de nuestras 5 personas que están a nuestro alrededor. Revisa bien con quién te estás reuniendo, qué estás consumiendo, porque lo que piensas viene acorde con lo que escuchas, con lo que lees, con lo que hablas, con todo lo que te estás nutriendo. La mente se nutre al igual que el cuerpo. Así que ten en cuenta qué estás consumiendo todos los días. Y el mensaje final mandar una factura a Magalis, que está de tempranito ahí tomando anotaciones, y ella hay que mandarle su certificación de todo lo que ha aprendido en este programa. Y lo que quiero dejarte es que, mira, el liderazgo no es fuerza, es tener coherencia. No es que seamos perfectos, sino que nos comprometemos todos los días con crecer y con ser mejores personas. Así que escúchate, respétate y comunica con sabiduría para que puedas inspirar a otros, para que puedas dejar huellas bonitas en esta vida. Excelente. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Cómo se llama? ¿Y cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Mira, mi libro se llama En el aposento del rey. Es un libro que me devolvió identidad. Dios me devolvió la identidad correcta. Y es un devocional que te puede acercar a Dios y a tener esa intimidad con Él. Está disponible en Amazon, En el aposento del rey. Y pueden contactarme en redes sociales como Erika Oviedo Merán en Facebook. Y en Instagram, que es donde estoy más activa, como Erika Oviedo M. Con gusto ahí les sirvo. Magali, adivina qué, ella estará también en la conferencia. Ella le va a abrir la conferencia y luego Yagna pues va a seguir con la conferencia Mujer Virtuosa. ¿Qué se siente ser parte de estas mujeres que vienen el 27 de junio a esta conferencia? Bueno, ya le estamos dando desde ya la bienvenida, ¿no? Y abriendo tu espacio para seguir multiplicando y creando la solidaridad que nosotras como mujeres tenemos que demostrar todos los días. Así que aquí la vamos a recibir y vamos a organizar para que lleguen muchas mujeres. Y gracias.
Erika, cuéntame, ¿qué se siente? Hay muchas expectativas. Yo sé que será un tiempo maravilloso. Yo sé que Dios nos va a sorprender. Y yo estoy muy contenta porque sé que va a haber un cambio, un antes y un después en todas las mujeres que vamos a estar ahí. Tanto para mí, como sé también que para Yagna va a ser un gran honor poder agregar valor a las mujeres, poder compartir de lo que nosotras tenemos, de las experiencias que Dios nos ha permitido vivir. Y yo estoy muy, muy, muy contenta de acompañarles en este Mujer Grandiosa 2026. Así que nos vemos en junio. Excelente. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Erika Oviedo M en Instagram, Erika Oviedo Merán en Facebook. Excelente. Pues muchísimas gracias, Erika. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por ser parte de la Fundación en Santo Domingo, de nosotros aquí, y siempre pues aportar ese granito de arena para nosotros ser mejores seres humanos. Señores, hacemos nuestra segunda pausa comercial porque ahí está Magali ya desde tempranito para hablar de la trayectoria y el trabajo por excelencia que hace para muchas mujeres precisamente desde su liderazgo. Pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos con tu programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y en esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a personas que cambian el mundo. Franklin Roosevelt, liderazgo, resiliencia y discapacidad. ¿Sabían ustedes que ese presidente número 32 de los Estados Unidos tenía una discapacidad? Es uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Su historia no solo es relevante por su impacto político, sino también por su ejemplo de resiliencia frente a la discapacidad física. A pesar de que enfrentaba grandes limitaciones físicas, Roosevelt lideró una nación en uno de los momentos más difíciles de su historia, demostrando que la discapacidad no define la capacidad de liderazgo. Su condición, a los 39 años, pues Roosevelt fue diagnosticado con una enfermedad que le provocó parálisis en la pierna, históricamente atribuida a la poliomielitis, aunque algunos estudios modernos sugieren otras posibilidades. Como resultado, perdió la capacidad de caminar sin asistencia, dependiendo de aparatos ortopédicos y silla de ruedas. Requirió rehabilitación constante. En una época donde la discapacidad era altamente un estigma, este diagnóstico representaba un gran desafío personal y social. Los que de lejos de residir, Roosevelt desarrolló una disciplina extraordinaria, se sometió a terapias intensas, fortaleció su parte superior del cuerpo, aprendió a moverse con apoyo y estrategia adaptativa, practicó hablar de pie con ayuda para proyectar el liderazgo. También fundó un centro de rehabilitación en Walnut Springs, en Georgia, donde ayudó a otras personas con discapacidad física. ¿Cuál es el mensaje? La discapacidad no lo detuvo,
lo transformó en un líder más empático y fuerte. Y es por eso que hoy Franklin Roosevelt es pues aquí nombrado como una persona que cambia el mundo. Ya está con nosotros esperando, paciente. Y eso también es sinónimo de ser un líder. Nuestra querida Magali Troncoso, quien ella tiene una trayectoria que yo admiro muchísimo. Es de esas mujeres líderes dominicanas que abren un espacio para que otras también brillen. Con su fundación Dominican Development Center, ella pues ha hecho varias actividades, tiene un centro educativo donde imparte clase y es un ejemplo a seguir. Ahora también tiene la conferencia que será celebrada marzo 27, que lamentablemente no coordinamos con las fechas. International Networking of Women in Solidarity. Hoy está con nosotros Magali Troncoso. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Muy buenos días, Raquel. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este espacio, de poder llegar a un mundo globalizado, donde cada una de nosotras tiene la tarea de poder transmitir esta posibilidad de transformación. Es la conferencia que abrió la puerta en la Casa Estatal a muchas mujeres, sobre todo latinas, para poder lograr que empezaran a visibilizarse, a decir, aquí estoy y no me voy a salir de esta casa porque aquí van a hacer cosas, hay leyes que impactan nuestra vida. Y como latinas en la diáspora muchas veces ignoramos esa realidad si no nos organizamos y si no participamos activamente en lo que es la vida social, política y económica aquí en los Estados Unidos. Gracias. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo nace tu centro? Para nosotros es un placer tenerte siempre. Bueno, el Centro de Desarrollo Dominicano nació hace aproximadamente 12 años y nació como producto de la necesidad que había de poder informar a la comunidad dominicana, de educarla, de orientarla. Soy activista comunitaria por más de 35 años, desde que vine aquí a Estados Unidos en el 1994. Me he dedicado a organizar a la comunidad y he tenido pues la oportunidad de participar y de crear espacios de desarrollo, espacios donde se promueva el cambio social para nuestras comunidades. Es importantísimo lo que hemos estado hablando. Yo creo como que todo esto coincide con lo que nosotros promovemos de la transformación y el liderazgo, ¿no? De nuestras comunidades, pero sobre todo de las mujeres. Y es por eso que estamos celebrando esta conferencia número 20, donde estamos llamando a todas las mujeres, a todos nuestros aliados, para seguir impulsando ese cambio social, ese cambio real. Por eso la conferencia se denomina Construyendo Transformación por un Cambio Real en la etapa actual que estamos viviendo. Como ustedes decían anteriormente, hay mucho que sanar. Estamos confrontando muchos retos, estamos viviendo momentos de opresión y es precisamente cuando necesitamos seguir reproduciendo y multiplicando estos espacios para sanar, para amar y para seguir adelante. Excelente. En algún momento, hablando precisamente del miedo, ¿ha tenido miedo de hacer un proyecto o una conferencia? ¿Cómo tú pues trabajas ese miedo? Bueno, yo trabajo el miedo primeramente guiada por Dios, porque muchas veces uno inicia un proyecto y uno piensa que todo tiene que ser como uno decida, ¿no? Pero resulta que yo puedo planificar, yo puedo decidir, pero quien tiene la última palabra es Dios. Él es que decide cuando todo va a pasar. Entonces muchas veces uno, en vez de frustrarse porque no logra un proyecto, lo que sea, uno tiene que decir, Señor, todo tendrá su momento, porque tú eres quien decide cuándo va a pasar, cuándo se va a dar ese momento, porque creo que todos nosotros tenemos un propósito en la vida y nacemos con ese propósito. Hay que iniciar ese proceso desde que uno nace, como dice uno, caminando y caminando se puede hacer camino al andar y llegar a nuestras metas. Entonces es importantísimo que nos conozcamos internamente, que podamos superar nuestros miedos, nuestro trauma del pasado, porque si no podemos superar esos traumas del pasado, no podemos movernos y seguir adelante y romper las limitaciones mentales que tenemos, ¿no? Esas limitaciones que muchas veces nos paralizan, no nos permiten avanzar. Yo creo que todos podemos, que todos tenemos posibilidad de transformarnos a nosotros mismos para poder seguir transformando a otros.
Excelente. ¿Y tu libro? Háblanos de tu libro. Cuéntame qué se sintió también cuando escribiste tu libro y qué producto pues ofrece a nuestra comunidad. Bueno, yo creo que el libro fue muy importante porque para mí fue también un proceso de aceptación y de poder contarle al mundo un poquito de lo que yo soy, de dónde vengo, cómo tuve que confrontar muchas situaciones difíciles, violencia doméstica, alcoholismo de mi padre, una familia disfuncional que muchas veces te pueden llevar a ti a un camino de seguir reproduciendo la misma situación, el mismo ambiente que tú creciste, si tú no tienes esa resiliencia, esa fortaleza para decir yo voy a cambiar el mundo, me voy a educar, voy a seguir hacia adelante y voy a tener una familia diferente, ¿no? Porque voy a romper todas las barreras mentales que tratan de impedir mi crecimiento y precisamente así se llama el libro, Rompiendo las Barreras Mentales para poder seguir adelante. De verdad que yo estoy orgullosa de conocerte, de compartir contigo. Eres un ser humano maravilloso, que son de esos que vienen precisamente a vaciarse en este mundo con tanta necesidad, pero también a compartir de la trayectoria que muchas veces no ha sido fácil y de cómo hemos permanecido. Ese mensaje que está ahí a esas mujeres que quizás no han entendido su propósito, que quizás no han entendido cuál es su misión, como líder comunitario, con la trayectoria que tú tienes, con el tiempo que tienes compartiendo con tantas mujeres y el impacto que tú has hecho en la comunidad de Boston y también de aquí del Valle del Merrimack. ¿Qué mensaje le tienes tú a esa mujer, la mujer de hoy? Bueno, yo creo que la mujer de hoy es una mujer que está inmersa en constante cambio. Hoy vivimos un proceso de que todo tiene que ser inmediato, ¿no? Que si no es ahora, no puede ser. Yo creo que sí, que los procesos son necesarios para poder crecer, para poder avanzar. Yo la invito a que se unan a todos los movimientos de mujeres, a que busquen esos espacios para que puedan superar los retos, para que podamos pensar que juntas somos más, que construyendo la solidaridad y el poder entre nosotras vamos a lograr nuestro sueño, vamos a seguir adelante, vamos a tener una sociedad mucho mejor. Pienso en el futuro de nuestros niños, sobre todo los niños incapacitados. Me mueve mucho el trabajo que tú haces, Raquel, te admiro, me inspira y me dan ganas de seguir adelante, porque cuando yo pienso en todo lo que yo he hecho, lo que he construido, pero lo comparo con otros proyectos y con otras iniciativas que han surgido y que no he podido tocar, me doy cuenta que el mundo es tan amplio, pero que muchas veces nosotros olvidamos realidades más dolorosas que nosotras mismas. Entonces hay que aprender de la historia, hay que construir esa narrativa para poder decir aquí estamos, vamos a hacer la diferencia. Estoy ahora con el movimiento de que tenemos que construir nuestra propia narrativa aquí en los Estados Unidos, porque si no escribimos, si no contamos nuestra historia, nadie más la va a contar, ¿no? Y todo este trabajo que hemos hecho desde la comunidad, hay que contarlo, tiene que quedar en la historia, porque eso es lo que va a seguir el proceso de transformación cuando allá nosotras no estemos. Así es, así es. Magali, ¿cómo podemos encontrar tu libro? ¿Cómo podemos encontrar para la conferencia y dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Bueno, estoy como Magaluz Troncoso en las redes sociales, es mi nueva marca, ¿no? Antes me llamaba Maga Troncoso, pero la cambié un poquito por razones obvias. Pueden localizarme en Instagram como Magaluz Troncoso, en Facebook como Magali Troncoso. Y la conferencia va a tener lugar precisamente el fin de semana que viene, el día 27 y 28 de marzo. El viernes tenemos una apertura donde vamos a reconocer a 12 hombres, 12 líderes de impacto por la gobernadora del estado. Esos hombres han estado haciendo la diferencia e impactando a nuestras comunidades por más de 20 años. Entonces tenemos también que reconocer a los otros hombres, aunque mi labor está más orientada a la mujer, hay que reconocer que siempre hay hombres que son excelentes, que están ahí y que son nuestros aliados y nos ayudan también a nosotros a impulsar lo que queremos. Y que de cada mujer también hay muchos hombres que están batallando, por ejemplo, exactamente, actividades, muchas veces mi esposo se queda con el niño y siempre me apoya. En estos momentos él está trabajando con el niño ahora para yo poder hacer el programa. Y así ha pasado con mi esposo
y sé que le pasa a muchas mujeres, entonces hay que reconocer ese trabajo que ellos hacen internamente y también externamente allá afuera en la comunidad. Al otro día vamos a tener la conferencia que inicia a las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Tenemos un panel internacional de mujeres bien capacitadas, líderes que están haciendo y están dejando impacto y están creando huellas en nuestras comunidades, invitadas de República Dominicana, invitadas de el Congreso Nacional, de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. La conferencia también va a reconocer a 22 mujeres de primer impacto, líderes que han hecho un impacto grande en la comunidad y que han estado trabajando por más de 20 años. Redes sociales, también, ¿dónde podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo? Con las redes sociales en el Dominican Development Center, @gmail.com. También pueden conectarse con Magali Troncoso en Facebook. Y me gustaría finalizar informándole que las personas que estén interesadas pueden llamar al área 617, teléfono 524-4029, para hacer una reservación. Estamos solicitando una donación de $50 y va a cubrir los 2 días del evento. Vamos a tener participación artística, las panelistas que ya le comenté, van a haber mesas de información, recursos, etcétera, etcétera. Así que gracias, Raquel, por la oportunidad de este espacio y espero que sigamos juntas, ¿no?, construyendo este camino de solidaridad y amor para nuestras comunidades, tanto aquí en la diáspora como en nuestro país, República Dominicana. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que de una u otra forma han desfilado impactando con su mensaje. A todos ustedes agradecerle por su tiempo. Ahí vamos a poner los libros que están también disponibles en Amazon, los libros de una servidora, todos disponibles en Amazon. Recuerde que con su compra el 20% va para la fundación en la República Dominicana. Así es como opera la fundación en la República Dominicana con las donaciones personales que se envían para allá. Así que el 20% de cada libro que usted compra va destinado a la fundación para seguir ayudando a muchos niños en necesidades también con discapacidad. A todos ustedes recordarles siempre, como siempre termino este programa, el amor es la magia diaria. Sin amor, señores, no hay esa magia y esa pasión que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio en el mundo de los demás. Tú, desde tu liderazgo, puedes hacer un cambio en el mundo de los demás. Bendiciones, agradecerle a Claudio, agradecerle a Jonathan, a todos ustedes que hicieron posible este programa. A todas las personas que están conectadas en YouTube, agradecerle a todos ustedes. Gracias por ser parte del cambio. Bye bye, mi gente, hasta el próximo sábado. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión.
Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.